Así que bueno, ahora los escuchamos, las escuchamos, si alguno quiere hacer una pregunta o decir algo. Un montón de información, así da. Voy yo con un micrófono si quieren. Sí. Bueno, pero gracias primero, súper. ¿Alguien que quiera hacer preguntas me va diciendo y paseamos este micrófono entre nosotros? Claro, también, sí, sí. No más de 10 palabras. Por ahí afuera, capaz, alguien que esté presente que quiera hacer algún comentario. Silencio. Bueno, está. Entonces vamos a dejar... Ahí, bien, 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 bien. ¿Qué pasa? Sí, muy interesante, pero me quedaba pensando, y bueno, ya que la convocatoria tiene que ver con trabajadores que trabajan, bueno, que están en el Estado, en estos temas, ¿no? Si el Estado no está, está el mercado, eso es claro, ¿no? Y bueno, una pregunta interesante es cómo, cuál es el papel que el Estado tiene que cumplir. Ha venido cumpliendo un papel muy importante. Cuando hablaban de la profesionalización, la otra vez hablando con algunos colegas del teatro, los más jóvenes no conocieron otra forma de producir que no fuera con algún apoyo estatal. Y no solamente concursos, algunas políticas, algunas certeras y democráticas, otras no tanto, ¿no? Más bien de Príncipe de Florencia, ¿no? Tú sí, tú no, de acuerdo a lo que me parece a mí. Pero ya es imposible pensar un desarrollo del sector cultural sin el apoyo del Estado. Creo que problematizar, como decía Soledad, que es muy interesante, ¿no? Este tema del éxito de los concursos, hay que encontrar mecanismos, ¿no? Que no sea el juicio de pares solamente, que no sea la competencia entre pares, hay que ver qué mecanismo sería. Y bueno, y en ese sentido, veremos en la próxima mesa, es bien interesante como todos los sectores políticos por primera vez tienen un planteo que hacer, ¿no? Yo pienso que la cultura es el centro de la política en este momento, porque hay un capitalismo cultural, ni siquiera transamos cosas, transamos sentimientos, placeres, ideas. Entonces, si no hay una intervención sobre eso, bueno, si el capitalismo nos gana la cabeza y seguimos en esa lógica. Imagino que la cultura tiene que aprender mucho del feminismo en el sentido que tiene que ser una política transversal. En todo, a lo largo y ancho de todo lo que el Estado hace, tiene que haber una perspectiva cultural y en ese sentido organizar las políticas, ¿no? Entonces, qué sé yo, el porvenir de la cultura, me imagino, me hubiera gustado si un ministerio solo de cultura, imagino que la cultura tiene que tener un lugar en el Estado de poder, no secundario, no para alegrar algunas fiestas, cumplir algunas estadísticas o favorecer a algunos sectores, no sé. Los niños uruguayos nunca van a bailar como los niños rusos, ¿no? El ballet, un arte viejo y de otro lugar. ¿Qué es lo que debemos impulsar? El ballet también, quizá, pero a lo mejor el centro está en otro lado. Pero digo, no veo otra cosa más central que esa en este momento, la cultura, para que el desarrollo, bueno, desarrollo no es una palabra que me guste mucho, perdón, para que la sociedad se desarrolle, qué tremendo. La palabra desarrollo no me gusta porque las políticas culturales están muy impregnadas del concepto desarrollista, de la CEPAL, también de los conceptos mercantiles de la Escuela de Barcelona de Política Cultural, que fue una escuela de los 90, marcadas por el liberalismo, donde la idea era, mira artista, séte empresario, porque si no, está frito, ¿no? Pero quiero decir, para que la vida tenga sentido, tiene que tener una expresión cultural, social e individual. Y para eso hay que crear las condiciones, hay que poner esta dimensión cultural en todas las cosas de nuestra vida, ¿no? Y para eso se precisa política, se precisa poder para ejecutar las políticas y dinero. Y una forma de repartir el dinero
pensada, consensuada, no sé, disculpe. A mí me parece, yo te haría como una pequeña pregunta de provocación. Si la idea es que la cultura es algo que tiene que ser transversal, ¿por qué generar un Ministerio de Cultura? En todo caso sería algo que debería estar atravesando todos los ministerios, como no tenemos un Ministerio de Género. Se supone que todos los ministerios tienen que tener una política de género. Digo porque me parece que ahí habría como algo que operaría sobre esta cuestión de que cultura es sinónimo con cultura artística. O las artes, y nosotros tuvimos este año, está mi compañera de cátedra Pau Delgado Iglesias, que va a moderar la segunda mesa. Este año tuvimos una experiencia que hicimos un proyecto con el Banco Central, con estudiantes. El Banco Central tiene una gestora cultural, que es egresada del posgrado de la Universidad de la República, y uno no pensaría que el Banco Central necesita una gestora cultural en su plantilla. Y es interesante el rol que cumple, es como un cuerpo extraño en ese lugar, que mueve cosas, por ejemplo, cosas vinculadas a la perspectiva de género en el Banco Central, estuvieron bien vinculadas a que ella estuviera ahí, porque es una cuestión cultural el género. Entonces, digo, como también atrincherarnos en un Ministerio de Cultura, no sé si no reforzaría esa idea de cultura es igual, lo artístico y como más de lo que tenemos, o si a lo mejor una mirada sería como se transversaliza eso de que sea una mirada que está presente como en todos los ámbitos y con los énfasis de cada uno de esos ámbitos. En el Ministerio de Deporte, por ejemplo, hay una dimensión cultural bien importante ahí, que a lo mejor está atravesado por lo artístico, a lo mejor no, a lo mejor en parte sí, a lo mejor en parte no. Sin duda, solo un segundito, estoy de acuerdo. La cultura es la cultura, libre, que se desarrolla como se desarrolla. Otra cosa son las políticas culturales. Digo que las políticas culturales tienen que ser transversales. Así como un día lo del urbanismo, lo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se dieron cuenta que, de acuerdo a que hacia dónde mira un banco de plaza, tiene perspectiva de género o no tiene, ¿sí? Y bueno, y se incorporaron toda la mirada de la perspectiva de género en todo el Estado, o bueno, pues está en eso, en algunos casos con suerte y otros no. Del mismo modo, la perspectiva cultural tiene que estar a lo largo y ancho de todas las políticas en general. Y la política cultural, yo digo ministerio porque lo que no serviría es diluir las responsabilidades. Un ministerio solo de cultura, bueno, tendría una responsabilidad de atender las políticas. La cultura es otra cosa, ¿no? Pero también eso implica una mirada del Estado muy romántica, en el sentido de que muchas veces el Estado garantiza el capital y la intervención del capital y el mercado. Es al revés. A mí me parece que sí, en muchas cosas el Estado cumple una posición central con respecto a la democratización, y a veces cumple la función opuesta, o sea, garantizar que el capitalismo, las nociones de éxito, el carnaval es un punto donde se ve muy claramente, hay otros, el fútbol, por ejemplo, y otros, donde el Estado garantiza la intervención del mercado y del capital, no solamente eso, sobre los cuerpos, sobre el trabajo, y la profesionalización es la gran excusa, y el viraje hacia el mercado industrial, o sea, hacia la industria de la cultura, y el discurso sobre la industria de la cultura viene del Estado, y garantiza la intervención del Estado para favorecer el capital. Y las murgas de grandes inversores, y los concursos, ¿no? Y la falta de diversidad, y la falta de democracia, y la falta de recursos, también lo justifica el mismo Estado. Entonces, en todo caso, no alcanza con que el Estado esté ahí. Hay que pensar qué hace el Estado ahí. Y a veces, si no, debería retirarse a pensar, como nos mandaban a pensar, ¿no? Al cuarto a pensar. Bueno, eso. Si alguien más tiene algún aporte para hacer, comentario, pregunta, es el momento ahora. Si no, les vamos a invitar a hacer un cortecito, vamos a tomar algo, vamos a agradecer a La Cretina que nos abrió el espacio especialmente hoy. Ellos no suelen abrir los lunes, así que estamos súper agradecidos. Está bien, hay una pregunta acá. ¿Quieres acercarte?
Mi nombre es José Luis Azareto, soy el presidente del gremio de músicos de Montevideo, Agremiarte, y a su vez soy integrante del FONAM. La verdad que dentro de todo, hoy tenemos, y voy a hablar netamente de los músicos, ¿no? Y de artistas en principio. Hoy tenemos una ley que es la ley del artista, que por lo menos nos considera en algo trabajadores. ¿No? Porque yo escucho el porvenir de la cultura y nosotros más que nada tenemos que ver el porvenir del trabajador. A nosotros como músicos no nos consideran trabajadores, nos consideran un divertimento. La música en este país para muchos es un divertimento. Subimos para divertir a otros, pero no entienden que cuando subimos al escenario estamos trabajando. Y cuando se ensaya estamos trabajando también. Y gastamos mucho tiempo, y cuando se escribe, como el compañero decía, estamos trabajando también. Entonces somos un trabajador de la cultura. Entonces, ahí donde nosotros tenemos una falla a nivel cultural. A nosotros nadie nos reconoce. Estamos nosotros hace 5 años tratando de entrar al PCNT, un ejemplo. Van compañeros nuestros a tocar el 1 de mayo y no son buenos a hacer los aportes de nuestros compañeros tocando el 1 de mayo. Porque no hacen los aportes. Después hacen el discurso diciendo que son trabajadores. Y los compañeros tocan por un viático. Entonces digo, todo ese tema cultural, porque todo es cultural, lo vamos a tener que cambiar de los gobiernos que vengan. Y nosotros tenemos un planteo para hacerle a este gobierno. Que venga, futuro gobierno, nos tenemos que acordar que tenemos que tener un buen ministerio de cultura solamente, que estaba para salir y lamentablemente no dio los tiempos para salir. Tenemos que tener una buena ley del artista, porque la ley del artista para nosotros está, pero está renga. Hay muchos compañeros artistas que no están incluidos en esta ley. Muchos, ¿eh? Tenemos que estar pensando también en los músicos, y acá hablo netamente de los músicos, viejos que no pueden hacer sus aportes y tenemos que buscarle una fórmula para que esa gente se pueda jubilar también como trabajador. Entonces, perdonen que no es una pregunta netamente a los compañeros, sino es un pantallazo de lo que se está trabajando. Muchas veces se dice gremio de música. ¿Qué es gremio de música? No tiene nada que ver con un gremio de trabajadores comunes. Nada que ver. Hoy, por ejemplo, y esto se lo comento, ganamos una batalla, entre comillas, con la Intendencia de Montevideo. Hay un programa que se llama Fortalecimiento de las Artes, que nos daban mucha menos plata de lo que pensábamos para los músicos. Hoy lo ganamos y conseguimos casi 700.000 pesos más para el trabajo de nuestros compañeros, donde la Intendencia hace los aportes como trabajadores al BPS. Entonces son logros que a veces no se ven, mejor dicho, a veces no se ven, y nosotros estamos trabajando muy callada y solapadamente. Y lo otro que les quería decir es sobre los fondos. Y los fondos, lamentablemente, tiene que haber un concurso. Yo se lo digo en carne propia. En el Fondo Nacional de Música se presentan 700, 800 proyectos y a veces el dinero no da. Y tenemos que elegir los mejores proyectos. Nos podemos equivocar como se equivoca cualquiera, pero tenemos que elegir los mejores proyectos. Entonces tenemos que hacer un concurso, porque no nos queda otro. Y en los proyectos del MEC deben ser iguales, porque digo, serán los mejores proyectos los que serán seleccionados. Un poco yo quería decirle este pantallazo, disculpen que de pronto me fui del tema, pero quería un poco informar también de cómo es nuestra situación, porque digo, nosotros también soy representante de la Federación Internacional de Músicos en el Uruguay, por la Federación Uruguaya de Músicos. Y uno a veces se encuentra con temas, por ejemplo, hoy hablan de la televisión. Ustedes saben que nuestros compañeros que van a la televisión nos cobran. En Argentina todo compañero que va a la televisión cobra un contrato. Acá me parece que hasta pagan para ir a la televisión. Y nosotros tenemos que trabajar y luchar para que los compañeros que vayan a la televisión, músicos, cobren lo que tengan que cobrar. Discúlpeme que le robé unos minutos, pero creo que era muy importante para decírselo. Muchas gracias, no, al contrario. Sí, yo había dicho hoy muy por encima, muy sobrevolé el hecho de decir, sí, un músico, más allá de que tenga que vivir de la música, dije, tiene que tratar de que otros no vivan de la música. Y creo que en esa frase puede entrar todo eso que decís vos. Simplemente por achicar, y como quería hablar de otras cosas, lo dejé pasar, porque además esos temas de los derechos de los músicos somos los que en general se hablan cuando nos juntamos músicos a hablar, y está bien, me parece muy bien. Sobre lo de los fondos, yo creo que cuando puse el ejemplo de los boliches estaba un poco hablando de eso, ¿no? No es una solución mágica, pero creo que una política cultural debería, más allá de decir que haya fondos para que la gente que no tiene acceso a cosas pueda hacerlo,
tratar de, en coordinación, y miren qué palabra que metí, coordinación con otras partes del Estado, de que los artistas puedan trabajar, tengan los lugares donde trabajar, donde en el caso del que vende su producto lo pueda vender, en el caso del que lo muestra en un escenario lo puedas mostrar, que eso funcione normalmente, estimular de alguna manera desde la educación. Estoy hablando de cosas a largo plazo, cosa que después, si yo trabajo, en vez de tocar una vez cada mes y medio, estar feliz y decir qué animal, cómo tocar todos los fines de semana, ganaría mucho más plata que lo que puedo ganar con un proyecto del FONAM, y estaría mucho más contento porque toco para gente y no tengo que ensayar cada vez que voy a tocar porque me olvidé de todo, por ejemplo. En ese sentido lo decía. Por supuesto que en la situación actual sí, de repente sí, es lo que voy a decir. Es como todo un tema ese, como somos trabajadores, o sea, pensamos como queremos ser considerados como cualquier otro trabajador, pero podemos hacemos cosas que otros trabajadores no hacen. Ni un albañil ni en pedo va a levantarle una casa gratis, a no ser que lo haga como militancia, por solidaridad, en cuyo caso no espera una retribución. Entonces, como para algunas cosas sí, pero después siempre se dice no, pero es que es distinto. No sé, me parece que en términos de generar estructuras por las cuales los artistas pudiéramos cobrar por lo que hacemos cuando se puede cobrar y pagar nuestros aportes y jubilarnos. Yo viví muchos años en un país en donde no solo los artistas, pero si eras electricista, albañil, podías tener como una unipersonal de una manera muy sencilla, donde vos pagabas tus aportes directamente y no había un intermediario, fuera gremio, fuera lo que sea, que se queda con el 5% por hacerte la changa. Entonces, digo, como hay muchas maneras de formalizar el trabajo de las personas que tienen trabajos afrales. Acá se optó por una manera, hay otras, existen otras. Yo viví bajo otro marco legal, entonces me parece que hay que seguir pensando en esto y a quién benefician esas cosas. Yo conozco pila de artistas y trabajadores de la cultura que en realidad cobran por ciertos medios, pero lo hacen porque no tienen como otra opción y tampoco viven de eso, son 3 pesos, tampoco se van a jubilar de eso, como no sé cuántas personas realmente, sin desmerecer que en realidad en estos 15 años se ha fortalecido los marcos legales, la institucionalidad para el arte, la cultura. Eso me parece que yo pude volver al país porque hay otra institucionalidad y otro amparo para el arte que me permitió venir y trabajar acá. Me parece que es de nobleza obliga a reconocer que sí hubieron políticas, que sí hubieron esfuerzos, pero hay pila que discutir, pila que construir a partir de eso, y sobre todo pensar, yo creo que si pensáramos más en la ciudadanía y sobre todo en los ciudadanos que son la mayoría, que tienen como menos privilegios, si pensáramos en las políticas culturales en relación a esa población, pila de estas cosas se descentrarían y se encontrarían otras soluciones, como descentrar como la discusión sobre los artistas, los trabajadores de la cultura y centrarla más como en la ciudadanía y en que es la obligación de las políticas públicas, no atender a lo otro. Lo tenemos que ver cómo lo viabilizamos. Hay algunos sectores artísticos que históricamente ha sido imposible o muy difícil que generen un sindicato. O sea, a lo mejor en el teatro, en la música han avanzado más, artes visuales es todo un tema. O sea, que cuanto más individual es la lógica de producción, más difícil. O Carnaval es un caso increíble, el gremio es de los dueños. No, bueno, en ese sentido yo pertenezco al sindicato de carnavaleros y carnavaleras del Uruguay. Me parece que lo que traía el compañero es súper interesante en términos de derechos. El problema es qué pasa con los que no ganan el concurso y entonces un poco esta cosa de, bueno, debemos premiar a los mejores, lo que veníamos a traer a esta mesa, que es en general una lógica que es práctica, ¿no? Bueno, entonces se presentan 700, vamos a premiar a los mejores, entendiendo que eso además es premiable o existe.
¿no? Que ya es una discusión de por sí, que no la dimos, pero deberíamos darla, ¿no? Como si la variable de calidad es una variable posible o termina radicándose en la subjetividad de 3 o 4 personas que tratan de buscar el punto medio para no quedar mal con nadie. Bueno, eso lo podríamos discutir, pero a lo que voy es si una política cultural de izquierda debe pensar en esos mejores o debe pensar en otro tipo de cosa para garantizar esos derechos o para repartir ese dinero. Y cuando la compañera acá decía, bueno, hay que repartir el dinero, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo? Y deberíamos ser creativos, deberíamos leer, en mi humilde opinión, a nuestros propios referentes culturales. A nuestros propios referentes culturales. Creo que ahí hay un trabajo para hacer de rescate muy importante de nuestros propios pensadores, ¿no? Esta idea de poder también, porque muchas veces la lógica de los derechos y también la lógica de los derechos de los trabajadores es súper importante y urgente, pero no debería ser la única cuando pensamos en términos de cultura, porque no todo deseo debería convertirse en derecho. Esa es mi humilde opinión. Bueno, deberemos terminar. Les agradecemos muchísimo haber venido. Muchas gracias. Esperamos que sirva para disparar algunas cosas y vamos arriba.